notas, que esté su asistencia. Si alguien tiene alguna duda o comentario, pues con gusto me puede consultar, ya sea por correo electrónico o aquí en el chat me pueden escribir y yo voy a ver. Realmente, perdón que a veces me han preguntado escrito, pero no puedo ver el chat como tal. Veo el chat que me llega después, al final de la clase, me llega un reporte con la asistencia y me llega un reporte con las preguntas que hicieron. Entonces, si alguien tuviera algún tema de que no le parece una nota o algo, por favor me puede escribir por correo o me puede escribir aquí en el chat y yo voy a leer después las preguntas que me salgan. No sé si logran ver mi pantalla. ¿Se ve la presentación? Sí, gracias. Muy bien. Bueno, pues entonces vamos a iniciar el día de hoy. Hoy ya es 7 de octubre. Hoy es nuestra clase número 8. La verdad es que ya estamos prácticamente en la segunda mitad, casi cerrando el curso. Como les comentaba, el curso termina el día lunes 21 de octubre. O sea, nos queda esta y 2 clases más. Les adelanto que en el caso del examen final va a ser igual. Les voy a dar 1 o 2 días para que lo hagan a partir del 21 de septiembre. Van a entrar un par de preguntas generales de todo el curso. Les voy a dar más tiempo para que lo hagan, no 15 minutos, quizá les dé media hora, 45 minutos. Todavía no lo he hecho, pero les voy a decir qué contenido va a entrar. ¿Sí? Entonces va a ser igual. Voy a dar clase ese día y al finalizar la clase, que voy a procurar que termine unos 10 minutos antes para que puedan ya hacer su examen, ¿verdad? Igual también ese día se entrega el proyecto. Si ya lo empezaron a trabajar o no, pues todavía tenemos tiempo, porque se entrega de hoy en 15 días, al mediodía. ¿Por qué al mediodía? Porque los tengo que leer, los tengo que calificar y tengo que subir las notas pronto, porque sí, solo tengo como 4 días después de que se acaba el curso para subir las notas. Entonces sí tiene que ser pronto y les voy a dar revisión también, por si alguien tuviera alguna duda. Entonces, pues vamos a iniciar. Como les digo, nuevamente es 7 de octubre, ya nuestra clase número 8. Entonces, pues vamos a retomar el tema de la clase pasada, que era la calificación de equipos. El material del PowerPoint y del Word que vamos a trabajar el día de hoy, igual ya está cargado en el aula virtual por si lo quieren descargar y pues no anotar todo al 100, pues ahí está la base para que lo puedan ver después o de una vez. Pues vimos, les comentaba en la clase pasada que cambió un poco el orden de la unidad 4 con la 3 porque el proyecto está relacionado con la calificación de equipos. Entonces la calificación de equipos iba a ver al final, pero ahora se vio antes y las instalaciones van a quedar para la última clase. Entonces la calificación de equipos, decíamos en la clase pasada, vamos a hacer una retroalimentación rápida, que hay instrumentos y hay equipos. Decíamos que los instrumentos en general son más simples y que solo son objetos de calibración. Alguien me preguntaba en el chat respecto a con qué norma, por ejemplo, yo puedo basarme para decir si la calibración es cada año, cada 3 años, cada 5 años, cada día. Va a depender del equipo como tal. O sea, ustedes pueden buscar como tal o abocarse en el Ministerio de Salud en el caso de la industria farmacéutica para ver, por ejemplo, qué criterios están. Y ellas les pueden, las auditoras o los auditores les pueden resolver y decir qué normativa es la que utilizan o qué empresas son las que están certificadas. Por ejemplo, en el tema de calibraciones, eso es algo importante que deben considerar. Ustedes en la industria van a encontrar empresas que les hacen las calibraciones de las más económicas a las más caras, de las más complejas a las más simples, de las más lejos a las más cerca. Pero sí deben de consultar porque el Ministerio de Salud tiene, igual MAGA, pero hablando específicamente de farmacéutica, el Ministerio de Salud tiene un banco de laboratorios o de empresas que hacen calibraciones autorizadas. Entonces, si ustedes hacen una calibración, deberían de verificar que la empresa que seleccionaron, ya sea por costos, por distancia, por X factor, esté en ese listado para poder estar seguros, porque puede ser que ustedes escojan la calibración de 5 quetzales porque es la más económica, pero no esté certificada por el Ministerio de Salud. Entonces les van a topar la calibración, van a decir que la empresa no cumple con las características, ¿verdad? Eso no lo vamos a alcanzar a ver en el curso, pero los proveedores, las empresas externas se califican también. Eso se conoce como calificación de proveedores. Eso no se va como tal dentro de la validación, pero sí es una parte de control de calidad. Eso lo ve por lo general aseguramiento, pero sí existe la calificación de proveedores. Por ejemplo, ¿quién me vende a mí? ¿Quién me hace a mí el servicio?
yo puedo diseñar un procedimiento para poderlos calificar. Por ejemplo, ver que tengan registro sanitario, ver que las instalaciones estén limpias, ver que tengan buenas prácticas de manufactura, etcétera, etcétera. Pero para ustedes estar seguros, como les digo, pueden abocarse al ministerio para ver qué listado tienen de empresas para las calificaciones que ellos consideran que están bien. Y pues seleccionar uno de esa lista de datos, ¿sí? Para evitar problemas, ¿verdad? Porque el ministerio es el que les digo que el que audita y el que les puede decir, miren, no está bien, le podemos cerrar temporal o permanentemente su laboratorio, ¿no? Bueno, entonces los instrumentos se calibran y los equipos en ocasiones se calibran, pero indistintamente se calibren o no los equipos, sí se van a calificar. Veíamos también en la clase pasada que ya hablando de equipos, los equipos se van a subdividir en letras. Equipos A, equipos B, equipos C. Los equipos A, les mencionaba que la diferencia es que mientras más alta es la letra, es más complejo. Entonces, un equipo A únicamente se va a calificar la instalación. El equipo B se va a calificar instalación y operación. Y los equipos C se van a calificar la instalación, operación y desempeño. En el proyecto, como les digo, yo quiero que escojan un equipo B, o sea, que tenga instalación, operación, si están solos, y si lo van a trabajar en grupo, pareja o trío, lo pueden hacer. Yo quisiera que hicieran un equipo C, o sea, que tenga instalación, operación y desempeño, porque son más personas, ¿sí? Entonces, ¿cómo sé yo qué equipo es qué? Y eso es lo que vamos a empezar a ver el día de hoy. Cuando alguien va a hacer una validación o una calificación de una planta, por ejemplo, lo primero que debería de hacer ya en la etapa de equipos, cuando ya pasamos los sistemas críticos y llevamos y las instalaciones, que es de lo primerito que se debería ver, cuando ya pasamos a la etapa de equipos, entonces nosotros deberíamos de pedir la garantía de calidad o a producción o al departamento que vayamos a hacerle la calificación, el listado completo de equipos y definir qué equipos son A, qué equipos son B, qué equipos son C. Para ello nos podemos auxiliar. Hay diferente bibliografía. Yo les voy a cargar hoy de específicamente equipos. Hay bastante bibliografía que nos da la OMS para lograr diferenciar qué es un equipo A, cuáles son B, cuáles son C. Nos simplifica y nos da incluso los C son este. Los B son este, para que ustedes puedan ver y no perderse. ¿Sí? Y pues esto se puede trabajar en grupo en una mesa de trabajo ya en la realidad, ¿verdad? El departamento de validación, como ven, tiene intervención en diferentes departamentos, por lo tanto hay una etapa que se llama comité de validación. El comité de validación debe ser una mesa de trabajo con las jefaturas o los encargados de producción, de mantenimiento, de aseguramiento, la gerencia, etcétera, para que validación le exponga, mire, yo voy a validar esto, voy a calificar esto, voy a necesitar de parte de ustedes que me dejen entrar a las áreas, voy a necesitar que me presten los equipos, voy a necesitar que me presten personal, ¿sí? O sea, las validaciones no es solo que uno vaya y llegue al área y a ver, voy a sacar este equipo, no, eso se planifica, en la realidad debe trabajarse, por aquí va bastante también de la mano el tema de trabajo en equipo, ¿sí? Eso no voy a adentrarme porque eso ya es tema laboral y eso ya es otro curso, pero sí, o sea, las validaciones tengan en mente que deben de trabajarse en equipo, no es solo el jefe y el departamento que vaya a sacar los equipos, no. Se pide permiso, se coordina, se ve la disponibilidad, porque ahorita vamos a ver que hay unos en el tema del desempeño, por ejemplo, dependemos de las fabricaciones. Entonces, si no van a fabricar en este equipo, ¿cómo voy a hacer la calificación? Entonces, la tengo que proyectar en mi cronograma a 2 años, a 1 año, a 6 meses, ¿sí? Bueno, entonces vamos a ver los equipos en general. En general, los equipos deberían de evaluársele el diseño. Eso lo mencionamos desde el inicio del curso, que el diseño es únicamente cuando ustedes no han comprado el equipo en este caso. Si ya lo compraron, omitimos esta parte, ¿sí? O sea, si ustedes están en el mundo ideal donde le dicen, mire, quiero comprar un equipo con estas características, entonces usted en ese momento hace la calificación de diseño. La calificación de diseño, la temporalidad es una sola vez, no es triplicado, no es 5 veces, no es 10 veces, es una única vez. ¿Y qué es? Los requerimientos de usuario. Aquí les voy a dar en general los aspectos que contemplan cada etapa de validación y ya cuando veamos los ejemplos van a ver cómo aterrizar eso.
Les voy a dar muy general porque este esquema que les voy a dar es el que utilizarían para cualquier equipo, pero no es lo mismo calificar un horno que calificar un cromatógrafo, ni calificar una incubadora, ni calificar un tanque de mezcla o una tableteadora. O sea, cada equipo va a tener sus particularidades. Pero el diseño, indistintamente qué equipo que el que sea, como les digo, es una única vez y que se deben evaluar los requerimientos de usuario. Los requerimientos de usuario decíamos que son todas aquellas características que yo quiero para un equipo. Por ejemplo, el tamaño, el material, si va a funcionar con luz, si va a funcionar con aire comprimido, si va a funcionar con agua purificada, si va a funcionar con llantas, o sea, si va a ser móvil o no, si va a necesitar una extracción de aire, por ejemplo, ¿verdad? O una inyección, si no, no sé, va a tener que estar delimitado como las balanzas, no sé si sabían, pero las balanzas deberían de tener una delimitación, o sea, un cuadro o algo, una cinta, algo donde se vea y se delimite su espacio para evitar que le pongan algo encima, ¿verdad? ¿Sí? Esos son los requerimientos de usuario. Si fuera dentro de un cuarto de fabricación que tiene una altura, entonces que el alto no sea más que eso, ¿verdad? Para evitar que al momento de que lo vengan a poner, resulta que era más grande y no entraba, o era más ancho que la puerta y no entraba. O sea, todas esas variables se deberían de eliminar con la calificación de diseño. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Se escucha claro? ¿Todo bien? Sí, ingeniero. Excelente, gracias. Bueno, solo quiero ver si alguien más iba a entrar, porque dice empezamos mero en punto. El día de hoy no tenemos examen corto, hoy en tampoco. O sea, hoy estamos tranquilos de eso. Bueno, muy bien. Entonces, asumiendo que ya pasamos la calificación de diseño, entonces pasamos a la calificación de instalación. Como les digo, si no está nuevo el equipo, o sea, ya está ahí, pues omitimos la parte de diseño. Entonces pasamos a la instalación. La instalación debe ser una sola vez. Igual, no requiere que hagan una calificación 3 veces o 5 veces, con una es suficiente. Lo que debería de evaluarse en la instalación es cotejar los requerimientos de usuario. O sea, si yo puse que voy a necesitar un material específico, una alimentación de agua, una alimentación de aire comprimido, un tamaño, en la instalación yo debería de ver, bueno, pedí todo eso, ¿será que el equipo que me trajeron tiene esas características o no? Esa es la calificación de instalación. Lamentablemente, como les digo, en el 95, 100, casi 99% de las empresas me atrevería a decir que casi en todo, cuando uno empieza, ya está todo. Entonces, uno debe de partir de la instalación. Entonces, no tiene esos requerimientos de usuario. Entonces, uno debe de ver, sacarse los requerimientos de usuario para calificar la instalación. Por ejemplo, se puede evaluar el material. El material, como les digo, el más crítico es, por ejemplo, que en industria farmacéutica no se permite, por ejemplo, madera. Entonces no pueden haber equipos adentro de un área de fabricación de madera. Eso es imposible. O una mesa o unas gradas de apoyo dentro de un área de madera, por ejemplo, no se puede. Si voy a fabricar, les decía en clases anteriores que tiene que ser de acero inoxidable. Entonces, ver que en efecto el equipo sea de acero inoxidable. ¿Sí? Eso es lo que yo voy a evaluar. Por ejemplo, material. Si yo no hice mi calificación de diseño, pues tendría que haber puesto en la calificación de diseño que el material sea acero inoxidable. Hay equipos como las balanzas, por ejemplo, que no tienen contacto directo con el producto. Entonces, una balanza puede ser de aluminio, puede ser de otro tipo de material, porque esa no va a tener contacto. ¿Sí? Entonces, ahí no requiero como tal que el material sea de acero inoxidable. O hay otros equipos, por ejemplo, como una etiquetadora, ¿verdad? La etiquetadora está en empaque, entonces no lo va a tocar el producto, sino que va a tocar en realidad el empaque primario, que sería el frasco, sería el blister o no sé. Entonces, en ese tipo de equipos, yo no voy a requerir un acero inoxidable. Si lo tengo, qué bueno, pero no es obligatorio, porque obviamente un acero inoxidable requiere un costo más alto. Entonces, el material puede ser que se evalúe o no, dependiendo qué equipo sea. Como les digo, si es un equipo de fabricación que tiene contacto directo con el producto, sí se debe evaluar que sea acero inoxidable. Obviamente, el estado general del equipo, que esté en buen estado,
que la pintura esté bien, que no tenga fugas, que no tenga agujeros visibles, que no esté pues oxidado si es de acero, ¿verdad? ¿Qué más se me puede ocurrir? Que cierren todas las tapaderas, etcétera. O sea, ese es el estado general, dependiendo qué equipo sea, ¿verdad? Importantísimo en la calificación de instalación también es el tema de la documentación. De mi experiencia personal les puedo decir que la documentación es lo más complicado porque como la validación tendrá un tiempo no tan largo en las industrias, de repente pasa que compran el equipo porque es más barato en algún lugar y ese que es el proveedor no les dio ningún documento. O si lo traen de China o de Asia, por ejemplo, pasa mucho que viene un manual de usuario que viene en mandarín o en algún idioma que nadie entiende, entonces es como que no nos hubieran dado nada. Entonces es importante implementar el tema de la documentación, sobre todo cuando ya son equipos nuevos, de verificar que al momento de comprar sí traiga su documentación. Por ejemplo, que traiga qué repuestos voy a usar, que traiga cada cuánto se debe limpiar, que diga cómo operarlo bien, etcétera, etcétera. Un certificado de calibración, por ejemplo, porque hay equipos que vienen calibrados, etcétera. O sea, toda la documentación. Si no hay, pues entonces debe de forzarse a realizar un procedimiento, ¿verdad? Un manual, una ficha técnica, algún documento adicional ya hecho propiamente en la empresa donde diga el modelo, la marca, la serie, cada cuánto se limpia, si lo va a hacer mantenimiento, si lo va a hacer una empresa tercerizada, etc. Esa es la documentación, ¿sí? Luego, la calibración. Si aplicar, como les digo, van a haber equipos que sí van a tener instrumentos calibrables, otros no. Por ejemplo, la refrigeradora. La refrigeradora va a tener adentro, o una incubadora, va a tener adentro un termómetro. Entonces, ese termómetro puede hacer que sea crítico y sí se tenga que calibrar, puede hacer que no se calibre. Los manómetros de un tanque, como les decía, a veces no es crítico para la fabricación, pero sí para que el equipo dure más. Entonces, por tema costos, quizá no lo calibraron, porque es solo para ver si el equipo está bien. Entonces, puede hacer que a veces se calibren las cosas, a veces no. Ahora, si fuera un instrumento, sí debería estar calibrado. Sí o sí. Luego, la rotulación. La verdad es que quienes han llevado química, no sé si hay alguien acá, me imagino que más de alguien, ¿verdad? Por el enfoque del curso, pues si han llevado química en su vida, yo creo que todos estamos conscientes de que la rotulación es importante. Por ejemplo, en el laboratorio de química pasa de que el agua potable es transparente, ¿verdad? Pero resulta que el hidróxido de sodio, el ácido clorhídrico, un montón de sustancias son iguales. Entonces es bien importante en el laboratorio que uno codifique y ponga ácido clorhídrico 0.5 molar, por ejemplo, que esté identificado qué es para evitar una intoxicación, una quemadura, un accidente. Entonces la rotulación sigue la misma lógica de rotular, es importantísimo. Todos los equipos deberían de tener un nombre. Ustedes le pueden poner secador de lecho fluido, secador Lavitec, no, o sea, la marca no importa, pero que tenga un nombre asociado, o tanque 1, tanque 2, tanque 3, no importa, pero sí que diga un nombre e idealmente un código. Casi siempre hay un código que pueden ser letras y números, solo números, ahí sí va a depender del sistema que tenga la empresa y va a tener un nombre. Eso es bien importante. Y pues eso se imprime en una plaquita en algún lado ideal y se pega en el equipo, ¿verdad? Para que ahí sí que es como su nombre, ¿verdad? Cuando uno va a algún comercial o algún restaurante, ven que a veces dice yo, mi nombre es fulana, ¿verdad? O fulano, cuando lo atiende el mesero, la cajera, etcétera, pues igual, debería de tener su nombre y su código, idealmente. Los servicios auxiliares van a depender, como les digo, del equipo. Van a haber equipos que van a requerir agua potable, otros van a requerir agua purificada, otros van a requerir agua con cierta dureza, por ejemplo. Depende. Vapor, por ejemplo, hay tanques que tienen chaqueta. Los tanques con chaqueta, ¿verdad? Es para calentar, entonces van a necesitar un comparsa o un fluido que suministre calor y en este caso va a ser el vapor. O como les decía, que el aire comprimido no es solo para secar, sino que puede ser también para impulsar el mecanismo interno de un equipo. Entonces puede hacer que el aire comprimido sea necesario para que un equipo funcione. Solo vamos a ver quién más está aquí. Perdón la interrupción. Bueno,
Entonces, como les digo, estos son lineamientos generales, pero van a depender del equipo, ¿verdad? Porque si estamos hablando de una balanza, muy probablemente no va a requerir aire comprimido, ni va a requerir vapor, pero sí va a requerir luz eléctrica, ¿verdad? Porque va con luz. Ahora me pareció muy curioso, hace como 6 meses vi unas balanzas que funcionan, que son de China justamente, que funcionan con baterías. Yo honestamente nunca he visto balanzas con baterías, pero sí hay. Entonces de repente ni siquiera van a requerir electricidad, sino que van a funcionar con baterías. Entonces habría que ver que haya disponibilidad de baterías. Y pues como les digo, las particularidades propias de cada equipo. Volviendo a la balanza es un equipo, bueno, en realidad es un instrumento, pero digamos, si lo calificáramos, que encima, por ejemplo, tiene variaciones si tuviera aire encima. Entonces, una restricción de las balanzas es que no puede tener una inyección de aire encima porque entonces va a alterar el peso, ¿sí? Por ejemplo, también he visto mezcladores que dan vuelta. Entonces, tiene que tener un tamaño como tal. Entonces, ahí lo ideal es de que esté delimitado para no pasar hasta donde está la línea, porque de ahí en adelante, si se mueve, va a golpear a la persona, ¿sí? Esos temas son, como les digo, lo que va a variar. O si, por ejemplo, tienen tanques con un nivel, va a ser una particularidad que esté completamente recto. Entonces pueden usar un nivel o pueden usar algún mecanismo para ver que en efecto esté recto y no les varíe el volumen del tanque porque está torcido, ¿sí? O sea, cada equipo, como les digo, siempre se respeta esta lista que les estoy dando, pero va a variar. Definitivamente no es lo mismo calificar un equipo del otro. Todos son diferentes. ¿Todo bien hasta ahí? ¿Alguna duda? ¿Todo claro? Todo claro. Excelente. Muy bien. Esto que les digo es el listado de aspectos. Hoy vamos a ver, hoy sí, un protocolo real para que vean cómo aterrizar todo esto. Y esto es lo que van a trabajar en el proyecto. O sea, si van a hacer la parte de instalación, deberían de ver material, estado general del equipo que ustedes seleccionen. Ahora en la operación. La operación se hace inmediatamente después de la instalación. Aquí sí es importante que respeten el orden. No pueden hacer el desempeño y luego la operación y de último la instalación. No es correcto porque es como que ustedes aprendan primero a multiplicar y pues luego a sumar. O sea, es un orden, ¿verdad? Primero ustedes ven que está bien colocado. Primero que pidieron algo. Luego que está instalado como lo que querían. Luego, si funciona. Esa es la lógica. Entonces, en operación, la operación sí debería ser de 1 a 3 veces. Ahí queda criterio dependiendo del equipo y vamos a ver. Pueden haber equipos que únicamente es una vez y otros que son 3 veces. Por lo general, los que se les revisa una vez la operación van a ser los equipos B porque llevan desempeño. Ahora los equipos que llevan únicamente operación, que serían, perdón, los C son los que llevan desempeño también. Entonces, o sea, recapitulando, los equipos C que sí llevan desempeño, con una vez que vean la operación es suficiente porque va a tener luego su desempeño. Pero los equipos B, como ya no tienen desempeño como tal, entonces es recomendable que hagan las pruebas por triplicado porque ahí finaliza la etapa de calificación del equipo. ¿Alguien levantó la mano? Sí, ingeniero, fui yo. Solo tengo una pregunta. Recuerdo que en el corto pasado había una pregunta respecto a la calificación de operación y decía que las pruebas se tenían que hacer 1 o 3 veces, ¿verdad? Entonces, pues yo recuerdo que marqué una vez, pero me la marqué como incorrecta, digamos. Entonces, yo recuerdo que esa vez se habló sobre criterio, entonces que pues dependiendo del equipo, ¿verdad? Iba a ser 1 o 3 veces, dependiendo. No recuerdo. Vamos a ver, usted puso que era una vez y el examen era 3. Exacto. Sí, esa duda fuera que me quedó ¿De qué porque corto habrá sido? ¿No se acuerda? fue el último. El último. El de, voy a revisar, oigan, y si está mal yo lo corrijo, no tengan pena. Si era, es que no me acuerdo que pregunté en el anterior si era el del HVAC. No, es que si era el del HVAC, si es triplicado ustedes. Porque es un sistema crítico. En eso sí, es que miren, pues lo que pasa es que los sistemas críticos son, como la palabra dice, más críticos. No, ya me acordé. Si es del aire HVAC, sí es obligatorio 3 veces por lo menos, porque ahí ustedes van a ver renovaciones, van a ver temperatura, van a ver humedad.
por eso. O sea, porque esta calificación que les digo de operación es de un equipo, no de un sistema crítico como tal. Es cierto que la manejadora es un equipo, pero lo vimos como un sistema crítico. Ahora estamos viendo solo un equipo. No sé si logran ver la diferencia. ¿Sí queda claro? O más o menos. Sí, gracias. Sí, porque es un sistema más completo. Sí, o sea, es mucho más crítico. Alguien más está levantando la mano, creo, por ahí oigo el ruidito. ¿O no? O ya me sacó esto. Vamos a ver. Orlando. Orlando, Iris y... Ajá. Orlando. ¿Cada cuánto se tienen que hacer las pruebas? Ok, las pruebas se puede, eso lo vamos a definir ahorita, pero la calificación según el RTCA se debe de hacer cada 5 años. ¿Sí? Cada 5 años se hacen las calificaciones. Luego hay un procedimiento que se llama mantenimiento del estado validado, que lo vamos a ver en la última clase, que es porque, por ejemplo, para no dejar pasar esos 5 años, porque es mucho tiempo. O sea, ya en la realidad 5 años no es nada, pero si lo vemos fríamente, 5 años sin revisar un equipo es mucho tiempo. Entonces se puede hacer revisiones parciales, pero no es una calificación, sino que es un mantenimiento de que todo está igual. Entonces, pero la revisión como tal exhaustiva es cada 5 años. Salvo que el equipo lo cambien, que lo saquen, que lo mejoren, pero digamos en principios cada 5 años son las calificaciones. ¿Sí? Orlando. Sí, solo una duda. ¿En base a Mande. qué se toma que para un sistema crítico sí es por triplicado? Por ejemplo, si vemos en el RTCA, sinceramente no recuerdo si está como tal la temporalidad, pero sí se le hace más de una vez porque en el orden de las validaciones, los sistemas críticos sí son mucho más críticos, como dice la palabra. Por ejemplo, hay normas como la FEUM, si quieren vamos a ver por ahí, se los voy a dejar, que esa es la europea, por ejemplo, que menciona que por lo menos 3 veces, pero porque es que sí los sistemas críticos, como les digo, por la criticidad que tienen, porque por ejemplo, si vamos a ver un tanque de fabricación de un suero, por ejemplo, va a incidir solo en ese suero. En cambio, el aire puede hacer que llegan jarabes, que llegan sueros, etcétera, etcétera. O sea, es más crítico, tiene más incidencia un sistema de aire en una fabricación de una planta o un sistema de agua, porque si vieron el agua, en norma dice que son 2 semanas de 14 días para la fase 1 y 2 y un año completo para el desempeño. O sea, estamos hablando de un año y un mes para hacer una validación, cuando un equipo con triplicado es suficiente. O sea, por la criticidad es de que de repente se extienden los plazos. ¿Sí? Por eso. Pero va a depender, como le digo, porque el agua está en el informe 32, por ejemplo, luego en el 48. En cambio, el aire está en otro, o sea, es de ver, pero por lo general está en la OMS o hay normas auxiliares, dependiendo qué sistema crítico sea. ¿Sí? Bueno, entonces, recapitulando esa pregunta, qué bueno que salió. En sistemas críticos, sí yo les sugiero que todo se haga mínimo triplicado, mínimo, en sistemas críticos. ¿Sí? Ahora, por lo mismo, pensemos en la criticidad, o sea, qué tan crítico es un sistema de agua, qué tan crítico es un sistema de aire respecto a una balanza, respecto a una bomba. Obviamente es importante también, pero es mucho más importante un sistema crítico, ¿sí? Entonces, quedemos en que si los equipos son B, ustedes deberían de hacer triplicado las pruebas para concluir ahí. Si los equipos son C, de equipos no sistemas críticos, vamos a hacer una única vez la evaluación de operación porque va a tener posteriormente su desempeño, ¿sí? Bueno, entonces en la operación indistintamente hagan la prueba 1, 2, 3 veces o más veces, porque como les digo, esto es lo mínimo, o sea, en ningún lado dice que ustedes no pueden evaluar 500 veces. Si ustedes tienen un departamento de validación con 50 personas y no saben qué hacer con tanta gente, pues pónganlos a hacer 500 pruebas. O sea, realmente en ningún lado dice que hay un máximo. Por lo general se trabaja de 1 a 3 porque en las plantas hay 500, 200, 100 equipos, entonces ustedes no van a estar haciendo 100 pruebas para 100 equipos. Imagínense la cantidad de tiempo que van a invertir ahí. Más si son 2, 3 personas en el departamento, ¿verdad?
Entonces, en la operación, indistintamente 1, 2 o 3 veces, se deben de evaluar los botones, los controles y las alarmas. Esto es lo que le dice a ustedes las normas en general, que es obligatorio. Entonces, va a variar. Por ejemplo, si alguien calificara en un hipotético caso la computadora, por ejemplo, la laptop, la que estoy, imagínense cuántos botones tiene. Tiene el abecedario, los números, del F1 al F12, todos los botones. Y en cambio, si ustedes califican, por ejemplo, una bomba que solo tiene el switch de encendido y apagado, ¿sí? O sea, va a variar. Como les digo, va a variar, depende de qué equipo. Pero siempre tengamos en mente que la operación se ve botones, controles y alarmas. Puede ser que mi equipo no tenga botones. Entonces, bueno, sí debería tener, aunque sea el encendido y apagado. Ahora puede ser que sea un interruptor, no un botón. Entonces, el interruptor va a ser el equivalente al botón. Básicamente, la operación lo que busca es demostrar que el equipo opera bien. O sea, sí está bien puesto ahí, se ve hermoso, pero quizá no sirve. Entonces, en la operación yo voy a empezar a ver si aparte que se ve lindo y está nuevo o en buen estado, opera. Le apacho el botón de tableteado y sí funciona la tableteadora. Le muevo las velocidades y sí funciona. Le muevo el aire y funciona. Si es una perilla de regulación de aire, sí. O sea, esa es la calificación de operación. Yo, por lo menos, como le digo, eso no se los voy a pedir porque no está en ninguna norma. Yo acostumbro en las operaciones cuando son equipos B. Yo soy ingeniero, entonces de repente me gusta más el tema de cuantitativo. Entonces yo, por ejemplo, en operación yo meto más de alguna prueba. Por ejemplo, en las bombas yo mido el caudal. Si, por ejemplo, el caudal es constante y eso lo meto en calificación de operación, eso no me lo pide la norma, pero yo lo hago. Como les digo, esto que está aquí es lo mínimo que ustedes deben de evaluar, pero queda a discreción de la creatividad, el tiempo, las ganas que la persona tenga de hacer. Lo que le pueden exigir a ustedes, botones, controles y alarmas. Si alguien le mide algo extra, súper. Yo como auditor diría, excelente. Pero, como les digo, queda a criterio de cada quien. ¿Sí? Bueno. Finalmente, el desempeño. Si los equipos son B, esta parte ya no iría. Si los equipos son C, sí hay que hacer el desempeño. El desempeño sí, en casi todas las normas en cuanto a equipos, me habla que debe ser por lo menos 3 veces, porque uno le hace análisis estadístico. ¿Por qué 3 veces? Porque, por ejemplo, si ustedes van a evaluar una linealidad, una línea recta, un modelo de línea recta, con 2 puntos siempre les va a quedar que es lineal, porque cuando ustedes modelan una línea, es el inicio y el final. Entonces, si ustedes tienen 2 puntos, siempre les va a quedar una línea recta. En cambio, si tienen 3 puntos, ustedes pueden ver que está bien desalineado el centro de los demás, ¿sí? Por eso es que también se hace el tema de 3 veces. ¿Por qué? Porque estadísticamente, solo el modelo de línea recta es uno de los muchos ejemplos que uno puede ver con mayor claridad si cómo es el comportamiento de una serie de datos, ¿sí? Por eso es el triplicado también. O sea, ideal, como les digo, sería todo 3 veces, pero yo sé que por tiempo, por costos, por personal, a veces es solo una vez. Pero el desempeño sin mínimo son 3 veces, que pueden ser 3 lotes o 3, dependiendo cómo lo vayan a hacer. Básicamente en el desempeño lo que se van a ver ya es la operación como tal a largo plazo. Esto incluye muestreo de parámetros físico-químicos o físicos y químicos y puede ser también el tema microbiológico. Eso no está aquí, pero lo vamos a ver. Y que puede ser en ocasiones con proveedores externos. Por ejemplo, yo en las oportunidades que he tenido de trabajar validación, yo lo más que tengo es una cámara de fotografía y al departamento de control de calidad cerca de mí. Un cronómetro, un balómetro, un contador de partículas. ¿Cómo voy a calificar yo un cromatógrafo de gases, por ejemplo? ¿Cómo voy a hacer yo mi solución madre? ¿Cómo voy a comparar? Y etcétera. Hay ciertas calificaciones que no puedo hacer yo. Entonces, un proveedor externo. Por ejemplo, calificar un infrarrojo. Por ejemplo, calificar un fotómetro de llama. ¿Cómo lo voy a hacer con una cámara o un cronómetro? Entonces voy a necesitar de una empresa externa que me haga la calificación. En ocasiones pasa. Sobre todo para los equipos muy complejos que utiliza el Departamento de Control de Calidad, que puede ser un HPLC, por ejemplo, que puede ser, o sea, yo pudiera hacer hasta los botones, pero ya a ver si el HPLC en efecto me detecta
la concentración de algo, por ejemplo, eso no se puede documentar con una foto y con un cronómetro. Eso yo requiero un laboratorio como tal, unas muestras como tal, unos estándares como tal, que definitivamente mi empresa va a ser muy caro comprarme. Le sale más barato cada 5 años pagarle a Merck, pagarle a, no sé, no es por hacer propaganda, pero digamos es alguna empresa que lo pueda hacer externamente. ¿Sí? Hablando ya de equipos, como me preguntaba por ahí Orlando, de que en base a qué, etcétera, está la guía de la OMS sobre los requisitos de las prácticas adecuadas de fabricación. La van a encontrar como PAF. La verdad es que por tema de tiempo no se los puede subir, pero les prometo que mañana sin falta se los voy a subir al aula virtual. En la segunda parte habla de validación. Ahí hay bastantes ejemplos de tiempos, de equipos y pruebas a realizar. Y ahí está la guía de, por ejemplo, los equipos A pueden ser estos, los equipos B pueden ser estos, los equipos C pueden ser estos. ¿Sí? ¿Queda claro hasta ahí? ¿Todo bien? ¿Más o menos? ¿Alguna duda adicional? ¿No se entendió nada? ¿Todo bien? ¿Sí? Ok, pregunten ustedes, no hay ningún problema. Bueno, entonces, ahora lo que mi idea de hoy era, pues, aterrizar todo esto, ¿verdad? Porque en todo lo que hemos visto, pues sí, les he dicho que lleva, que no lleva, los tiempos, pero falta ya, bueno, cómo voy a hacer yo el protocolo, cómo voy a hacer el informe. Entonces, hoy vamos a ver cómo hacer el protocolo. Entonces, les traigo un ejemplo que fue el que les dije que por favor no, procuren no usar un equipo exactamente igual porque es el del ejemplo. Al final de cuentas, el curso es para que ustedes pongan en práctica lo que ustedes creen y yo pues les voy a decir si está bien o no está bien. El que les traigo de ejemplo que vamos a calificar es un horno. Entonces les presento un horno para quienes no lo conocían. Hornos hay de 1000 tipos, 1000 tamaños, 1000 colores ustedes, pero este es un horno. Entonces este es un horno de bandejas o un secador de bandejas, si lo quieren ver así. Entonces el secador no se alcanza a ver bien, pero aquí a grosso modo se puede ver que es, pues fijo, no es de plástico ni es de madera, puede ser que sea acero inoxidable, puede ser que sea hierro dulce, puede ser que sea no sé de qué material. Aquí arriba no sé si se alcanza a ver dónde está el puntero, pero va a tener un tipo de motor. Aquí del lado derecho de su pantalla o izquierdo, la verdad no sé qué lado es con ustedes, pero de este lado podemos ver que hay un switch, que hay una luz por acá, aquí otra serie de luces, hay un como cuadrito aquí con una pantalla LED donde hay unos números, otras luces por acá. Aquí no sé si lo alcanzan a visualizar, pero este es el rótulo de identificación donde está su nombre y su código. Y este tiene una puerta, lógicamente, para meter las muestras, ¿verdad? Y va a tener su llave, ¿verdad? O su chapa. O sea, ustedes levantan ahí el seguro y del interior, pues va a ser así. Tiene 4 bandejas. Entonces, ¿cómo funciona? Ustedes meten su producto ahí, lo cierran, lo programan cierta temperatura. Estos son de aire convectivo, perdón, de secado. Entonces, lo que va a entrar es el aire que se va a esparcer dentro de las bandejas y va a secar. Entonces, un secador, alguien que pueda decirme qué hace un secador, cuál es la función de un secador. Enfriar, moler, Secar. secar. Secar y Excelente. sanitizar las plantas. Ajá, excelentemente, sí, excelente. No nos compliquemos. Cuando veamos un equipo, piensen qué es lo que hace el equipo. Si es un mezclador, mezclar. Si es un horno, calentar o el tema térmico, ¿sí? Si es una refrigeradora, enfriar. Si es un secador, secar. Esa es la idea base que ustedes tienen que tomar cuando vean un equipo. ¿Qué hace? No nos compliquemos, no piensen en algo súper complicado. Realmente lo importante es que ustedes vean cuál es la función del equipo, lo principal, y eso es lo que yo tengo que demostrar en la calificación. ¿Sí? Entonces vamos a aterrizar todo lo que vimos a este equipo. Bueno, obviamente ustedes tienen que conocer el equipo, ¿verdad? Para poderlo calificar. Entonces, digamos que este equipo hipotético va a ser para secar materias primas de un producto. Por lo tanto, el producto va a estar adentro. O sea que sí va a tener un contacto directo con el producto. No va a ser un equipo que vaya a tratar
la blister o el blister ya sellado, ¿verdad? Sino que va a tratar probablemente un polvo previo a ser tableteado, previo a ser compactado, ¿sí? Entonces, sí va a tener contacto con el producto. ¿Queda claro de que sí va a tener contacto con el producto? Como lo que les estoy diciendo, que sí tiene contacto. ¿Sí queda claro esa parte? ¿O no? ¿Sí? ¿Alguien que me diga? Sí, vamos bien. Va. Bueno, entonces, como sí va a tener contacto con el producto, debería de ser acero inoxidable. Pero ¿será necesario que todo sea de acero inoxidable? La puerta, lo de afuera, los controles, no, ¿verdad? No es necesario que todo sea de acero inoxidable. Si es de acero inoxidable, súper, pero no creo por tema costos. Si alguien me presenta una calificación donde diga que todo el equipo es de acero inoxidable, les prometo que compro el reactivo para ver si de verdad es cierto. Porque mandar a hacer un equipo tan grande, con tantas partes full acero inoxidable, es de dudarlo, ¿sí? Entonces, es muy probable que la parte donde esté el contacto directo con el producto va a ser el interior de las bandejas. Entonces, lo que sí debería hacer sí o sí de acero inoxidable son las bandejas. Lo demás, no necesariamente, ¿sí? Eso sí es justificable. O sea, que ustedes digan, miren, lo que es de acero inoxidable 316L es las bandejas porque ahí está o va a estar la materia prima previo a ser tableteada, previo a ser blisteada, ¿sí? Entonces, ahí. Puede hacer que sea todo, va súper, les creo, pero crítico son las bandejas, porque ahí va a estar el producto. Si por el contrario el producto se pusiera sobre la superficie, entonces la superficie es la que debería ser de acero inoxidable. Entonces, este equipo sí o sí va a tener que ser de acero inoxidable, no necesariamente todo, únicamente las bandejas. Incluso, ustedes pueden justificar que solo el interior de las bandejas, no la parte de abajo ni la parte externa, porque ahí no va a haber contacto con el producto. Entonces, puede hacer que solo el interior sea de acero inoxidable 316 y que el exterior de la bandeja sea de otro material. Puede ser permitido eso porque solo adentro de las bandejas va a estar el producto en determinado momento. ¿Alguien levantó la mano? Sí, ingeniero, buenas noches. Dale, buenas noches. Con una consulta, fíjese que yo también me he percatado que no necesariamente pues han trabajado con bandejas de inoxidable, sino que solo las recubren con algún tipo de papel, pero no sé si eso puede ser válido o puede entrar en peligro de contaminación el producto. En principio no es válido, porque en la norma me menciona a mí que es de acero inoxidable, pero usted puede demostrar con un análisis de producto terminado que todos los productos salen bien, que microbiología le sale bien, y ahora en validación está orientado todo a un tema que se llama gestión de riesgo, análisis de riesgo. Usted puede decir, mire, demostrarme que sí, pero eso no lo exime a que una autoridad le diga sí, pero en la norma dice que no. O sea, hacerlo con otro material encima es válido, pero puede hacer que en algún momento alguien, o sea, usted no puede como defenderse al 100 si alguien, algún auditor en algún momento le dice, mire, fíjese que no es acero inoxidable, no está bien, ¿sí? O sea, en principio es sí acero inoxidable. Usted lo puede demostrar y de alguna forma sustentar, pero recomendación, mejor que sea de acero inoxidable, ¿sí? Perfecto, muchas gracias, ingeniero. Gracias. Porque la norma me pide acero inoxidable, o sea, ustedes lo pueden demostrar. Yo, por ejemplo, si alguien me demuestra a mí que sale bien, yo le digo, va, dele, pero eso soy yo. Puede hacer que el auditor Juanito, el auditor María, como sea, le diga no. Entonces, y no tiene cómo decir no, ¿verdad? ¿Sí? Sobre todo en Guatemala, que lamentablemente veo yo que realmente la auditoría es un poco subjetiva, son varios temas, ¿sí? Entonces, el interior, como les digo, ideal debería ser acero inoxidable. Si no, pues de plano, pero sí, en principio, todo lo que está en contacto directo con el producto debe ser de acero inoxidable 316 o 316. ¿Qué más le puedo ver en instalación? Pues si este equipo no es móvil, que me imagino, porque pues aquí no se ve, pero debería estar el piso, entonces debe de estar soldado, por ejemplo. Entonces, de que esté fijo. Eso puedo ver yo en instalación. Puedo ver que no esté, en este caso, pues pelado, ¿verdad? En esta foto, pues pareciera que el equipo está en buen estado, no tiene ninguna fuga, no tiene rota la puerta, está bien pintado, tiene su rótulo de identificación
Este seguramente funciona con electricidad, entonces por ahí tiene que estar una toma de 220. Casi todos los equipos en industria farmacéutica, los grandes, son de conexión eléctrica 220, 240, no son de 110 como las luces domiciliares de nuestras casas, sino que van a requerir una alimentación adicional. Les voy a robar unos 5 o 10 minutos más. Oye, disculpen, igual va a quedar grabada la clase, perdón que ya se me fue ahí que son las 8:40. Bueno, entonces eso iría en instalación. El procedimiento estándar de operación del equipo. ¿Qué más pudiera ir? Veamos lo que les acabo de poner. Material, sí. Estado general, sí. Documentación, sí. Calibración, por ejemplo. Este equipo puede hacer que tenga o no sensor de temperatura. Habría que evaluar qué tan crítico es la temperatura para ver si se calibra o no. Ideal, si se calibra. Pero si no es crítico, por tema costos, puede evitarse colocar la calibración. O si no tiene sensor, pero este seguro sí, porque esto se le debe de setear en alguna parte la temperatura que yo quiero adentro. Los servicios auxiliares, como les digo, la rotulación y las particularidades, por ejemplo, que les digo, pues que no tenga fugas, etcétera, ¿verdad? Eso es lo que ustedes le pudieran evaluar a este ejemplo en instalación. Ahora en operación, botones, controles y alarmas. Una vez ya lo vi, entonces yo lo conecto a la luz y le hago las pruebas. Por ahí tiene que tener en alguna parte el switch de encendido, entonces lo encendí. Eso se puede probar. Tiene que tener para setearle la temperatura, ¿verdad? Si es en grados Fahrenheit, si es en grados Celsius, no importa. Entonces habría que probar todos los botones para ver si funcionan. Si tiene luces, entonces de plano al calentar va a llegar, se va a poner en verde o en rojo, qué sé yo. Habría que ver de probar cada uno de los botones, controles, alarmas. La perilla de la puerta, ¿verdad? Si funciona o no, si de verdad abre y cierra, ¿sí? Todo eso es lo que debería de evaluarse en la calificación de operación, ¿sí? ¿Queda clara la calificación de operación? ¿Botones y alarmas? ¿Todo bien? ¿Con eso? ¿Sí? Bueno. Sí, ingeniero. Gracias. Entonces, eso sería en la calificación de operación específico para este ejemplo. Este equipo es equipo C. Por lo tanto, con una vez que le hagamos es suficiente porque va a tener posteriormente su desempeño. Entonces, ya en el desempeño, ¿qué le voy a evaluar? Ahí es donde ya yo voy a pensar para qué fue diseñado el equipo, que como alguien me dijo perfectamente, para secar, ¿verdad? Entonces, ¿qué voy a ver? La temperatura. Entonces, ¿puedo evaluarlo desde el punto de vista de la temperatura o puedo evaluarlo desde el punto de vista de humedad? Yo lo haría desde el punto de vista de temperatura. Por ejemplo, si aquí dice que la temperatura son 70 grados centígrados, yo tendría que meter sensores de temperatura y humedad en cada bandeja, calibrados, ¿verdad? Eso sí tienen que estar calibrados. Eso es algo que no les mencioné, pero es importante. Todo lo que vamos a usar para medir nosotros como validación debería de estar calibrado, porque ¿cómo voy a yo calificar algo con un termómetro que no sirve? ¿Cómo voy a yo calificar algo con un cronómetro que está malo? Entonces, lo que estoy mal es mi instrumento y estoy diciendo que está malo el equipo. Todo lo que usamos en validación para recolectar como datos, nuestros instrumentos, deben de estar calibrados. ¿Alguien levantó la mano? Sí, ingeniero, buenas noches. Vale, buenas noches. Este ejemplo es parecido al equipo de refrigeración. Exactamente. Si ustedes hacen una refri, es lo mismo. Únicamente que el rango de temperatura no va a estar sobre los 0 grados, sino que va a estar para abajo, ¿verdad? Sí, excelente. Exactamente lo mismo. Sí. O una incubadora también, lo mismo. Sí. La diferencia va a estar el rango de temperaturas, porque un horno asumo yo que está de 70 grados para arriba, más o menos, ¿no? Entonces, eso es la diferencia. Pero si alguien me califica una refri, es lo mismo, solo que la temperatura va a ser de 0 o de menos 10 a 5 grados, no sé. Y si es una incubadora, puede ser que esté entre 10 y 30, no sé. Sí, excelente, sí. Entonces, por ejemplo, le seteo los 70 grados centígrados y meto un medidor de temperatura en cada bandeja y entonces yo lo evalúo durante 2 horas, 3 horas. Eso es libre. Y ustedes verifican al final de las 3 horas, sacan los termómetros y dicen, bueno, la temperatura es de 69.5, de 70, 70.1 y está en 70.
calificado el equipo. ¿Sí? Eso es como ustedes pueden calificar, porque ahí ustedes están evaluando que el equipo cumple con su función, que es calentar o mantener la temperatura. Alguien me puede decir, mire, pero no, porque como es secado, yo lo que voy a evaluar es la humedad relativa que tiene mi materia prima. Eso también lo pueden hacer. Es otra forma de calificarlo. Como les digo, queda a criterio de ustedes. O pueden hacer las dos pruebas. Le meten obviamente, nuevamente el producto. Entonces ustedes ven y dice que tienen que medirle que el contenido o la humedad de la bandeja 1 sea igual al de la 2, que el de la 3, que el de la 4. ¿Por qué? Porque se supone que el equipo distribuye uniformemente la temperatura. Entonces ustedes pueden tomar una muestra de la bandeja 1, 2, 3, 4, llevarla a control de calidad y solicitarle que le haga un análisis de humedad de la muestra. Y ustedes pueden calificar entonces que el secador sí funciona porque retiró la humedad de igual forma en las 4 bandejas. ¿Quedan claras las pruebas ustedes? ¿O más o menos? ¿Sí? Ambas son válidas. No les pueden decir que no porque ambas están demostrando para qué fue diseñado el equipo. Siempre y cuando esté bien hecho, con sus criterios bien explicado y todo es suficiente. ¿Sí? Entonces pueden evaluar. O alguien si es tiene tiempo y todo, puede hacer ambas. Voy a evaluar la temperatura y voy a evaluar la humedad. Excelente. O sea, ambas pruebas me demuestran a mí para qué fue diseñado el equipo. ¿Sí? Eso es básicamente lo que ustedes pudieran hacer en este ejemplo. Obviamente, si fuera una bomba de mezclado, no le van a evaluar la temperatura, ¿verdad? Le van a evaluar el caudal, le van a evaluar la presión, le van a evaluar la fuerza con la que sale el fluido, qué sé yo. Si van a calificar un tanque de mezcla, eso se los voy a hacer también el ejemplo en la siguiente clase. Ustedes quieren ver la concentración, si el mezclado fue homogéneo, si no todo el producto se quedó arriba o abajo, no se distribuyó uniformemente. O sea, dependiendo del equipo, así ustedes van a diseñar el desempeño. Como les digo, la única idea que ustedes tienen que tener es para qué funciona el equipo y cómo voy a yo probar que funciona. Entonces, el secador seca, entonces yo quiero ver que la humedad sea homogénea. O sea, tomar una muestra de cada producto, perdón, de cada materia en las 4 bandejas, si fueran 3 bandejas, en las 3 bandejas, si fueran 10 bandejas, en las 10 bandejas. Si está muy caro, podemos tomar arriba y abajo, porque en medio se supone que es igual. Si está sellado y es hermético, no tendría por qué ser distinto. Entonces ustedes demuestran, bueno, va a tomar arriba y abajo, también es válido. Lo que sí es que aquí debe ser triplicado mínimo, 3 veces. O si no quieren, no tienen cómo medir la humedad, pues entonces meten sensores de temperatura en cada bandeja y demuestran que la temperatura está bien. No tienen tantos sensores de humedad, bueno, pues con que meta arriba y abajo y demuestre. Tiene 100 sensores, mejor, pone 10 sensores por bandeja, no importa. ¿Sí? Esa complejidad ustedes las van a dar. ¿Queda claro este ejemplo? ¿O más o menos? ¿Alguna duda? ¿Sí? El licenciado, disculpe, yo tengo un medio borrador sobre el proyecto que estamos realizando. ¿Se puede enviar por correo para que usted lo evalúe si voy bien o mejorar alguna parte? Con mucho gusto, sí me lo pueden enviar por correo. Solo me ponen en el asunto borrador o algo para que no lo confunda, pero con mucho gusto. Sí, está ahí. Mándenmelo. Gracias. Gracias. Bueno. Perdón que me pasé unos minutos, pero sí necesito cubrir esto. Igual si alguien se tiene que desconectar, no hay ningún problema. Igual va a quedar la grabación. Les voy a mostrar rápidamente cómo sería el protocolo de instalación, que ya es plasmar toda la información que hemos visto, siempre de este equipo, ya en un documento, que es más o menos lo que ustedes van a hacer. Entonces, el protocolo, como vimos teóricamente, el protocolo es la planificación de qué van a hacer. Ese es el protocolo. ¿Qué voy a hacer? O sea, ¿cómo voy a hacer la calificación? En el protocolo va la temporalidad, la metodología, los materiales. O sea, es mi planificación. Cuando ustedes van a hacer la calificación, ustedes tienen que hacer un protocolo sí o sí. Ahí ponen qué van a hacer, cómo lo van a hacer, cuándo lo van a hacer, cómo lo van a aceptar o no. Entonces, por ejemplo, yo les recomiendo, esta es la estructura que he utilizado y es la que voy a necesitar que más o menos hagamos en el proyecto.
Ya como les digo, en la práctica ustedes le pueden modificar, quitar, poner, pero esto es. Básicamente lo que lleva el protocolo o los que yo hago es un objetivo. A mí en química me enseñaron objetivo general, objetivos específicos, entonces alguien lo puede hacer así, mejor, sobre todo para el tema de conclusiones, porque en química le enseñan a uno que si tiene 10 objetivos generales específicos, uno tiene que tener 10 conclusiones. Pero al final de cuentas, pues aquí no es tan así. Si alguien lo quiere hacer, está súper. Yo le pongo un objetivo global general, pero alguien puede ponerle objetivo general y objetivos específicos. Eso no hay ningún problema. Entonces, por ejemplo, el objetivo dice recopilar la información necesaria para evidenciar que el horno tal, con su código, que está instalada en tal área, cumple con los aspectos de instalación. Porque estamos viendo la instalación. Si ustedes estuvieran evaluando instalación, operación y desempeño en el mismo documento, ustedes ponen los aspectos críticos de instalación, operación y desempeño. ¿Sí? De acuerdo con los parámetros que vamos a establecer o establecidos en el protocolo. Ese es el objetivo, recopilar la información para evidenciar que funciona el equipo en instalación. Eso es. El alcance. El alcance es como una segunda interpretación del objetivo. Dice que el presente protocolo aplica para la calificación de instalación, si ustedes hacen las tres cosas juntas, de instalación, operación y desempeño, del horno, otra vez, que se encuentra ubicado en tal área, en tal lugar, del laboratorio XXX. Es una forma que ustedes vuelven a aclarar que este documento es específicamente para la instalación del horno tal que está en tal lugar. Es volver a escribir qué alcance tiene este documento. Luego van las responsabilidades. Por ejemplo, dice que es responsabilidad del departamento de validación coordinar y recabar toda la información relacionada con la calificación del equipo. Es responsabilidad de mantenimiento tener actualizados los mantenimientos preventivos del equipo. Es responsabilidad de producción tener al día los procedimientos de instalación del equipo. Si el equipo fuera de garantía de calidad, pues es de responsabilidad de garantía de calidad. El responsable más que todo es delimitar nuevamente las funciones de cada departamento involucrado en la calificación. Como les mencionaba, las calificaciones están relacionadas en trabajo en equipo, no solo validación, ¿sí? Luego van generalidades. En generalidades es un mini marco teórico. Yo lo que pongo es antecedentes o algunas definiciones primarias. Luego la sección de definiciones. Este es un mini glosario. En definiciones ustedes ponen definiciones asociadas a lo que están haciendo. Por ejemplo, como es un horno secador, ustedes ponen qué es secado, qué es un secador de bandejas, qué es acero inoxidable, qué es un servicio auxiliar. ¿Qué más le pudieron haber puesto? ¿Qué es una bandeja? ¿Qué es la luz? O sea, cualquier definición que tenga lógica. No me van a poner que es una bomba centrífuga, ¿verdad? Porque la bomba no se está calificando. No me van a poner que es una tableteadora. O sea, lo importante es que las definiciones sean afines al equipo que ustedes están evaluando. Luego le pongo la descripción del equipo. Aquí se entiende, ¿verdad? Dice que el horno es un equipo que hace posible la operación del secado. El horno posee un gabinete con espacio para, o sea, definir el equipo. Ahí dice el rango de trabajo que va de 0 a 250 grados, o sea que yo pudiera mapear más o menos en los 250 grados. El diagrama del equipo, pues que es una foto, eso siempre va. Los materiales que van a usar, los registros del equipo, una cámara. Si alguien es más pro o más tecnológico y lo quieres hacer un video en la instalación y subirlo a un drive, pues una cámara de video es válido. Yo todas las validaciones lo he hecho con cámara fotográfica, pero he visto algunas que son con video, excelente, no hay ningún problema. Ahora tenemos las herramientas tecnológicas y se pueden utilizar. En el caso de la prueba de acero inoxidable, pues el procedimiento que dice como tal cómo voy a evaluar el acero inoxidable y los implementos, que es el imán y el inspector. Y ya el protocolo, el corazón es esto, que es el procedimiento, donde ustedes colocan qué aspectos van a evaluar, la metodología de cómo lo van a hacer y los criterios de aceptación. Por ejemplo, si ustedes le van a evaluar la documentación del mantenimiento preventivo, entonces dice, verificar que existan documentos referentes al mantenimiento preventivo vigentes al momento de realizar la calificación. Así lo van a evaluar. ¿Y cómo van a decir si está bien o no?
que exista documento de respaldo de cumplimiento de la documentación. O que exista un mantenimiento actualizado con firmas adecuadas. O sea, ustedes ponen cómo van a decir si está bien o no. El procedimiento de limpieza vigente, revisar que la documentación respecto al proceso de limpieza del equipo se encuentre vigente. O sea, en la metodología ustedes explican cómo van a evaluar lo que van a hacer. Y en el criterio de aceptación, una vez evaluado, cómo van a decir que está bien o no. Por ejemplo, si fuera el agua, se va a evaluar lo microbiológico. Entonces, en el criterio de aceptación, si el recuento es mayor a 100, está mal. Si hay presencia de E. coli, está mal. ¿Sí? O sea, el criterio de aceptación puede ser cualitativo, como acá, o puede ser cuantitativo. Cuando van las normas, por ejemplo, que la temperatura de rocío sea menor a menos 40 en el aire comprimido, eso lo tendrían que colocar en el criterio de aceptación. ¿Queda claro lo del criterio de aceptación? Que puede ser cuantitativo también. Claro. Excelente. Sí, claro, ingeniero. Ahí, excelente, qué bueno. Perdón que me lo unos minutos ustedes, de verdad, porque si no, no vamos a terminar y necesito que vean esto para su proyecto. Entonces, el criterio de aceptación es eso. Ahí es donde ustedes colocan la norma o cómo, o sea, ahí es el momento donde ustedes ponen el valor máximo, o sea, en esa parte, en criterio de aceptación, yo lo hago en forma de tablas, lo pueden hacer en forma de lista. Como les digo, este formato que está aquí es un ejemplo que les estoy compartiendo y que espero que les funcione, pero no es el único. Lo pueden hacer en otra forma, con colores, con globos, como sea, no importa. Lo importante es que sí hable la metodología, qué van a evaluar y cómo, sobre todo, lo van a aceptar o rechazar. Entonces aquí está, por ejemplo, en el tema de lo físico, dice que el rótulo de identificación dice verificar de forma visual si existen rótulos. ¿Cómo van a aceptarlo? Que hayan rótulos con código y nombre del equipo según el listado del PER. El estado físico, verificar de forma visual que el equipo se encuentre limpio, sin partes quebradas, sin corrosión, con soldaduras en buen estado, sin ningún tipo de fuga. ¿Cómo lo van a aceptar? Que esté instalado bien y en buen estado. Material del equipo. Se realizará la prueba de acero inoxidable según tal. ¿Cómo lo van a aceptar? Que si las bandejas son de acero 316. Por ejemplo, el servicio de luz. Van a corroborar el voltaje, por ejemplo, ahí pudieron haber colocado corroborar con un multímetro que la luz que donde está esté bien. ¿Cómo lo van a aceptar? Se dará como conforme si el voltaje es de 220. De 220 a 240. ¿Sí? Ese es el criterio de aceptación. Adicionalmente, el protocolo, realmente el corazón del protocolo es el procedimiento. Luego va la frecuencia, ahí es donde me preguntaba alguien de ustedes, cada cuánto se hace, ¿verdad? Entonces dice que el presente protocolo debe aplicarse al momento de la calificación de instalación y la vigencia. El presente protocolo tiene una vigencia de 5 años. Como les digo, todas las validaciones duran 5 años máximo. Si usted lo calificó el 7 de octubre del 2019, hoy se venció y hoy ya tendría que tener usted una siguiente calificación. Pero obviamente ese tiempo es muy amplio. 5 años, como les digo, si lo vemos fríamente, es mucho tiempo. Entonces se hace una cosa o un procedimiento que se llama estado validado, que los voy a mencionar en la última clase, pero la validación como tal puede durar hasta 5 años. Si ustedes tienen un departamento bien grande o ya lo tienen hecho, pues es más fácil, pueden reducirlo a menos tiempo. Pero lo más que se puede extender es de 5 años. Eso no es letra muerta, como les digo, ustedes lo pueden hacer más frecuente, pero no menos. O sea, más 6 años, 10 años, no. 5 es lo más. Referencias, si tienen de algún lugar de donde la sacaron. Anexos, en este caso no aplica. Y el historial de cambios. La versión, cuándo lo hicieron y qué es la versión. Lo vamos a ver otra vez más a detalle en la siguiente clase, ya con el informe. Entonces, básicamente este es un ejemplo de un protocolo. Adicionalmente, pues en la vida real se enumeran todas las hojas, se le pone un encabezado de la institución, le ponen un código, etcétera, un nombre al documento, ¿verdad? Que será protocolo de calificación de instalación del secador o qué sé yo. Entonces, así es como se hace una validación. Básicamente, este es el esqueleto de las que yo he realizado. Pues así es como ustedes pueden guiarse para ir llenando. Obviamente va a cambiar, ¿verdad? Si ustedes van a hacer otro equipo, pues van a cambiar las pruebas y obviamente, pues, pero la estructura es la misma. ¿Sí?
Entonces, pues de mi parte sería todo el día de hoy. Perdón que les robé como 20 minutos, de verdad, mil disculpas, pero esto es para su proyecto. Sí me interesaba cubrirlo para que vayan avanzando. Ya con esto, pues más o menos pueden irse guiando. En la siguiente clase vamos a terminar este tema, pero para que empiecen, porque sí, ya quedan 15 días. Almisa, representaciones. No sé cuál es. Ingeniero, ese ejemplo va a estar en el aula virtual. Sí, ya está en el aula virtual, está en la parte de presentaciones, está la clase, el PowerPoint y está el Word. Sí. Ok, gracias. Igual ya había subido, no hay pena, igual ya había subido yo un PDF en la bibliografía también, donde está casi que lo mismo, que está el de operación también. Entonces, para el proyecto recapitulando, pueden hacer instalación, operación y desempeño juntos, si quieren, para no hacer tanto documento. Entonces, ponen en el alcance que se hace para instalación, operación y desempeño del equipo tal. Y las pruebas, pues ahí lo van a poner más complejo. Lo vamos a seguir viendo en la siguiente clase, como les digo, para que vean ya completo con su informe final, para que vean cómo es la calificación. Pero básicamente ese es un protocolo, así se hace para el agua, para lo que sea. Lo único que ustedes tienen que ver al final es que la información es la que va a cambiar, ¿verdad? Pero no importa si es el agua, si es el aire, si es el aire comprimido, si es un equipo sencillo, siempre la misma estructura del protocolo. Obviamente el contenido es el que va a cambiar. Entonces, pues, si no hay más dudas o comentarios, pues a la orden ahí estamos. Hoy no tenemos examen, entonces hoy pueden descansar. Revisen el documento y pues si pueden vayan avanzando en su proyecto, no lo dejen tan al final porque se oye lejos, pero ya la próxima clase es el 14 y es para el 21. Entonces con eso considero que ya pueden avanzar un poquito.